Perros con ojos brillantes en la oscuridad, terror sobrenatural en el bosque, el umbral del horror. El bosque estaba cubierto por una niebla espesa, tan densa que la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas retorcidas de los árboles. Cada paso que daba sobre la hojarasca húmeda producía un crujido que parecía resonar durante minutos en la quietud sobrenatural. El aire olía a humedad, tierra y algo más, algo que no podía identificar, pero que erizaba cada vello de mi cuerpo. Era como si el bosque respirara, y yo fuera apenas un intruso en un mundo que no me pertenecía. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, fruto de la soledad y el miedo natural que genera caminar por un lugar tan aislado. Pero entonces los vi, unos ojos intensamente brillantes, flotando entre la neblina. No eran los ojos de ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes, demasiado conscientes, y me miraban como si entendieran cada pensamiento que cruzaba mi mente. Con cada parpadeo, los ojos se movían. No corrían como un perro normal, sino que avanzaban con una lentitud deliberada, como si midieran cada uno de mis movimientos. La sensación de ser observado se volvió aplastante. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda desde la nuca hasta la base de la columna, un miedo que no podía ignorar. Luego escuché el primer sonido, un gruñido profundo, resonante, que parecía salir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. No había un origen claro, pero su intensidad me hizo retroceder. Cada paso que daba, cada hoja que pisaba, parecía amplificar el ruido, y entonces los vi claramente. No eran simples perros. Su postura era humana, sus movimientos pausados y calculados, y sus ojos brillaban con un rojo sobrenatural que perforaba la oscuridad. El miedo se convirtió en terror. No era solo la apariencia de los animales, sino la manera en que el bosque mismo parecía reaccionar a su presencia. Las sombras se alargaban, se doblaban y a veces formaban figuras que se asemejaban a manos que intentaban atraparme. El viento traía susurros incomprensibles, como voces que me hablaban directamente al oído, diciéndome que me detuviera, que no continuara. Pero la curiosidad era más fuerte. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir, aunque cada fibra de mi cuerpo gritara que me alejara. Los perros avanzaban hacia mí con pasos lentos pero seguros. No había sonido de patas sobre la hojarasca, solo un eco extraño que parecía provenir de dentro de mi mente. Sus ojos cambiaban de color, del rojo al amarillo, como si se comunicaran entre ellos de una manera que no podía comprender. Sentí que me rodeaban, que el bosque entero se convertía en un laberinto diseñado para atraparme. Me encontré retrocediendo hasta un claro iluminado por la luna, intentando comprender lo que estaba viendo. Había momentos en que sus cuerpos se desdibujaban entre las sombras. Solo sus ojos permanecían visibles, flotando en el aire como faros malévolos. Era imposible escapar de su mirada. Cada parpadeo mío parecía ser observado, calculado y registrado por estas criaturas sobrenaturales. El terror psicológico no se limitaba a su presencia física. Cada sonido, cada movimiento del viento, cada crujido del bosque se transformaba en algo amenazante. Mi mente empezaba a cuestionar la realidad. ¿Eran reales o solo una alucinación inducida por el miedo y la soledad? La lógica y la razón comenzaron a fallar. Cada paso que daba parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle, incapaz de avanzar o retroceder. De repente, uno de los perros se acercó demasiado. Su postura humana era inquietante. Se levantó sobre sus patas traseras y por un instante sus ojos parecieron leer cada pensamiento mío. Quise gritar, pero mi voz se perdió en la niebla, absorbida por la oscuridad que me rodeaba. Sentí que mi corazón se detenía por un instante y un frío sobrenatural recorrió mi cuerpo. Intenté moverme, correr,
pero mis piernas parecían pesar toneladas. Cada respiración era un esfuerzo y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Los perros avanzaban lentamente, sincronizados, como si fueran parte de un solo organismo con un propósito desconocido. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. No era solo miedo, era terror puro, una presencia que se infiltraba en cada pensamiento y en cada latido de mi corazón. Y entonces sucedió lo imposible. Uno de ellos habló, no con palabras, sino con un sonido que mi mente interpretó como un mensaje. Una vibración en el aire que me hizo entender de manera instintiva que no estaba solo en el bosque, que lo que veía y sentía no era una alucinación, sino un aviso. Había fuerzas en ese lugar que escapaban completamente a la comprensión humana. Durante horas o quizás minutos, el tiempo parecía no tener sentido. Fui seguido, observado y evaluado por esos perros. Cada sombra se convirtió en un enemigo potencial, cada ruido en un presagio de lo que podía ocurrir si me equivocaba. La niebla me envolvía y sentía que cada paso que daba me acercaba a un destino inevitable. Una confrontación con algo que no podía comprender ni enfrentar con fuerza física. Al amanecer, cuando la luz empezó a filtrarse entre los árboles, los perros desaparecieron tan silenciosamente como habían aparecido. El bosque volvió a la normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La certeza de que había algo más allá de la comprensión humana acechando en la oscuridad, persistía. Cada sombra que veía, cada ruido que escuchaba, evocaba la memoria de aquellos ojos brillantes. La experiencia dejó cicatrices invisibles, un terror psicológico que persistió mucho después de que el bosque quedara atrás. Cada recuerdo era vívido, imposible de ignorar. El miedo que sentí no era solo por lo que vi, sino por lo que entendí, que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar, ni siquiera comprender, y que a veces la realidad se mezcla con lo sobrenatural, hasta el punto de que ya no es posible distinguir una de otra. Esta historia forma parte de los relatos que compartimos en El Umbral del Horror, un canal dedicado a explorar los misterios más oscuros y los terrores que acechan en la vida cotidiana. Si creías que el miedo solo existe en cuentos o películas, esta experiencia te demostrará que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que imaginas. Descúbrelo en El Umbral del Horror.